Mi teléfono vibró en el bolsillo mientras arrojaba el primer puñado de tierra sobre su ataúd. Sentí que estaba profanando el momento sagrado, pero una fuerza invisible me obligó a mirar. Era un número desconocido, un mensaje que me heló la sangre. Sigo viva. No confíes en nadie. El nombre del contacto era Valeria, mi esposa. La misma mujer que todos estaban llorando dentro de esa caja de caoba frente a mí. La tierra se resbaló de mis dedos. Levanté la vista y por primera vez desde que comenzó el funeral, vi realmente a mis hijos. Eduardo se ajustaba con impaciencia su corbata italiana. Sebastián miraba su reloj suizo cada 5 minutos. ¿Dónde estaba el dolor? ¿Dónde estaban las lágrimas por la mujer que los trajo al mundo? Me llamo Héctor Vargas. Tengo 68 años y, hasta hace 3 días, creía conocer a mi familia. Ahora, parado frente a la tumba de Valeria, mi compañera de 45 años, todo lo que veo son extraños. El sacerdote terminó su sermón mientras yo guardaba el teléfono. Las palabras se perdían en el viento frío de la ciudad donde construimos nuestra vida y donde ahora, supuestamente, Valeria descansaría para siempre. Nuestra casa estaba a solo 20 minutos en auto del cementerio, una mansión que construí con el sudor de mis propias manos, empezando desde un pequeño taller mecánico hasta convertirme en el dueño de la cadena de concesionarios de autos más grande del estado. «Papá, es hora de irnos», interrumpió Eduardo, mi primogénito, colocando una mano sobre mi hombro con falsa compasión. «Los invitados nos esperan en la casa», asentí, incapaz de hablar. Mi mente seguía fijada en ese mensaje imposible. Subimos a la camioneta negra. El chófer condujo en silencio mientras yo estudiaba los perfiles de mis hijos, buscando algún rastro del amor que Valeria y yo les habíamos dado. Eduardo, abogado corporativo, siempre hambriento de más. Sebastián, financiero, calculador desde que era un niño. Ambos exitosos. Ambos tan fríos como el mármol de la lápida que acabábamos de dejar atrás. El patio de la casa estaba lleno de gente vestida de negro. Vecinos, amigos, socios comerciales, políticos locales. Todos querían ofrecer sus condolencias al viejo Héctor Vargas, el hombre que había construido un imperio desde cero, el mecánico que se convirtió en millonario. Estreché manos automáticamente, como un muñeco programado, mientras mi mente reproducía los últimos días. La muerte de Valeria había sido repentina. Un ataque al corazón mientras yo estaba fuera del estado, cerrando el trato de una nueva sucursal. Para cuando llegué a casa, ya había sido declarada muerta. No me dejaron verla. «Está en mal estado, papá», había dicho Sebastián. «Ya nos hemos encargado de todo». El funeral se organizó en tiempo récord. El ataúd cerrado. «Fin. Por respeto», explicó Eduardo. Mi teléfono vibró de nuevo mientras servían café en la sala principal. El mismo número. «Revisa los videos de seguridad de la casa. 10 de mayo, 3:40 de la tarde. Cochera trasera». El 10 de mayo fue el día en que Valeria murió, hace 3 días. Disculpándome, caminé hacia mi despacho. Cerré la puerta con llave y encendí mi computadora. El sistema de seguridad había sido idea de Valeria el año pasado, después de un intento de robo en el vecindario. 16 cámaras distribuidas por toda la propiedad. Accedí a los archivos y seleccioné la fecha. 10 de mayo. Encontré la grabación de la cochera trasera. 3:38 de la tarde. Valeria entra con normalidad, buscando algo en los estantes. 3:39 de la tarde. Eduardo aparece detrás de ella. Discuten. Valeria niega con la cabeza varias veces. 3:40 de la tarde. Mi hijo empuja a mi esposa contra la pared. Le grita. Ella llora. 3:41 de la tarde. Sebastián entra. Tiene algo en la mano. Una jeringa. Entre los dos, sujetan a Valeria. 3:42 de la tarde. Mi esposa cae al suelo. Convulsiona. Miro el reloj de mi hijo en la pantalla. Inmóvil. 3:43 de la tarde. Sebastián revisa el pulso de su madre. Mira, Eduardo. Asienche. Apagué el monitor. El murmullo de las conversaciones desde el patio continuaba, ajeno al infierno que acababa de presenciar. Mis propios hijos habían asesinado a mi esposa. Y ahora estaban ahí fuera, recibiendo condolencias, fingiendo dolor.
Llegó otro mensaje. Encontrarás una carta en nuestro lugar especial. Te amo, V. Eras tú, Valeria. Nuestro lugar especial. Solo Valeria y yo conocíamos ese código. Era el compartimento secreto detrás de la estantería en nuestra recámara, donde guardábamos documentos importantes y algunos recuerdos personales. Con las piernas temblando, subí las escaleras hacia nuestra habitación. El aroma de Valeria aún persistía en el aire. Su perfume de jazmín, sus cremas en el tocador, la cama donde habíamos dormido juntos por última vez. Hace apenas una semana, activé el mecanismo en la estantería, que se deslizó silenciosamente, revelando una pequeña caja fuerte. Introduje la combinación 230978, la fecha en que nos conocimos. Dentro, encontré un sobremanila sellado, con mi nombre escrito con la inconfundible letra de Valeria. Lo abrí con dedos temblorosos. Mi amado Héctor, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran ciertas. No confíes en nuestros hijos. Durante meses, he notado comportamientos extraños, conversaciones que se detienen cuando entro en una habitación, visitas inesperadas de Eduardo cuando tú no estás en casa, documentos financieros que desaparecen. Contraté a un investigador privado. Su nombre es Arturo Silva, un ex agente federal. Encontrarás su número al final de esta carta. Él tiene todas las pruebas. Eduardo y Sebastián están endeudados hasta el cuello. Inversiones fallidas, juegos de azar, propiedades sobrevaloradas. Descubrieron que cambiaste tu testamento el año pasado, dejando gran parte de nuestros bienes a fundaciones benéficas. No pudieron aceptarlo. Los escuché. Héctor, planeaban eliminarnos a ambos, primero a mí, luego a ti. Un trágico accidente, seguido de tu devastadora depresión y suicidio. Si estoy muerta cuando leas esto, debes tener cuidado. Finge que no sabes nada. Contacta a Arturo. Él ha preparado un plan. Perdóname por no haberte contado esto antes. Quería protegerte de esta horrible verdad. ¿Cómo se le dice a un padre que sus hijos planean asesinarlo? Te he amado cada día desde que te conocí en aquella fiesta hace tantos años. Fuiste mi primer y único amor verdadero. Si he muerto, no me llores por mucho tiempo. Vive, mi amor. Consigue justicia. Y luego, encuentra la paz. Por siempre tuya, Valeria. Las lágrimas nublaron mi visión. Apreté la carta contra mi pecho mientras sollozaba en silencio. Valeria había previsto su muerte. Había intentado protegerme hasta el final. En el fondo del sobre, encontré una pequeña tarjeta con un número de teléfono y el nombre Arturo Silva. También había una memoria USB. Escuché pasos en el pasillo. Rápidamente, guardé la carta y la memoria en el bolsillo interior de mi saco. Cerré la caja fuerte y moví la estantería a su lugar justo cuando la puerta se abría. Papá, ¿qué haces aquí arriba solo? Era Sebastián, con una sonrisa que ahora veía cargada de engaño. Los invitados preguntan por ti. Necesitaba un momento, respondí, secándome discretamente las lágrimas. Ya sabes, recordando a tu madre. Por supuesto, lo entiendo. Su mirada escaneó la habitación, deteniéndose brevemente en la estantería. ¿Necesitas ayuda para bajar? No, hijo, estoy bien. Sebastián asintió y me ofreció su brazo. Lo tomé, fingiendo debilidad, apoyándome en el brazo del hombre que acababa de ver matar a su propia madre. Mi cuerpo temblaba, pero no de dolor. Era rabia. Una rabia fría y metódica, que comenzaba a crecer dentro de mí. El resto de la tarde pasó como una pesadilla en cámara lenta. Estreché manos. Recibí abrazos. Escuché palabras de consuelo que resbalaban sobre mí sin penetrar. Todo mientras observaba a mis hijos moverse entre los invitados como perfectos anfitriones, recibiendo el pésame por la madre que ellos mismos habían asesinado. Roberto Castillo, mi abogado y amigo de 30 años, se me acercó discretamente. Héctor, cuando necesites revisar los papeles de Valeria, estoy a tu disposición, dijo en voz baja. Hay ciertos asuntos que deberíamos atender pronto. ¿Qué asuntos, Roberto?, pregunté, estudiando su rostro. El seguro de vida, principalmente. Eduardo me mencionó que Valeria lo aumentó hace unos meses, una suma considerable. Nunca había escuchado sobre tal aumento. Valeria y yo compartíamos todas las decisiones financieras,
O eso creía. Lo hablaremos luego, respondí, manteniendo mi expresión neutral. Quizás mañana, cuando haya menos gente. Roberto asintió y se alejó. Lo vi charlar animadamente con Eduardo en un rincón. ¿Estaba mi abogado de toda la vida involucrado también? ¿Qué tan profunda era esta conspiración? A las 8 de la noche, los últimos invitados se habían ido. La casa quedó en silencio, habitada ahora solo por 3 hombres. Un padre devastado y 2 asesinos. «Papá, deberías descansar un poco», sugirió Eduardo, dándome palmadas en la espalda. «Ha sido un día muy duro para todos». «Sí, quizás tengas razón», concedí, fingiendo agotamiento. «¿Ustedes se quedan aquí esta noche?» «Por supuesto», respondió Sebastián. «No se nos ocurriría dejarte solo en este momento». No querían dejarme solo. Claro que no. La segunda parte de su plan ya debía estar en marcha. «Gracias, hijos», murmuré, abrazándolos a ambos, reprimiendo las ganas de estrangularlos allí mismo. «No sé qué haría sin ustedes». Subí a mi habitación, cerré la puerta con llave y me senté en la oscuridad. El silencio de la casa parecía amplificar los latidos de mi corazón. Saqué mi teléfono y miré fijamente el número de Arturo Silva. Eran casi las 9 de la noche. ¿Demasiado tarde para llamar? Decidí enviar un mensaje. «Soy Héctor Vargas. Valeria me dejó su carta. Necesitamos hablar». La respuesta llegó casi de inmediato. «Lo he estado esperando, señor Vargas. No use su teléfono habitual para comunicarse conmigo. Es probable que esté siendo monitoreado. En su cochera, debajo de la caja de herramientas roja, encontrará un teléfono de prepago. Úselo para llamarme. No confíe en nadie dentro de su casa». Miré el mensaje durante un largo rato. La paranoia de Valeria no había sido infundada. Lo había preparado todo, anticipando lo peor. Esperé hasta que la casa estuviera completamente en silencio. A las 11:30 de la noche, me quité los zapatos y salí sigilosamente de la habitación. Bajé las escaleras, evitando los escalones que crujían. Conocimiento adquirido tras décadas de vivir en esta casa. Crucé la cocina y entré en la cochera. La caja de herramientas roja había sido mía durante años. La abrí con cuidado y levanté la bandeja superior. Debajo, tal como Arturo había indicado, encontré un pequeño celular negro con su cargador. Lo encendí. Solo tenía un contacto guardado. A.S. Regresé a mi habitación con el mismo sigilo. Una vez seguro, con la puerta cerrada, marqué el número. «Señor Vargas». Una voz profunda contestó al primer timbrazo. «Siento profundamente su pérdida». «¿Es usted Arturo Silva?» «Sí, señor. Su esposa me contrató hace 2 meses. Tengo toda la información que necesita, pero no podemos hablar por teléfono. Necesitamos vernos». «¿Cuándo?» «Mañana. Sus hijos saldrán a las 10 de la mañana para reunirse con el abogado Roberto Castillo. Lo sé porque intercepté sus comunicaciones. Tendremos alrededor de 1 hora. Hay una cafetería en la avenida Morelos, la antigua. Estaré en la mesa del fondo a las 10:15. Allí estaré. Lo prometí». «Señor Vargas, una última cosa. La memoria USB que le dejó Valeria. No la mire en su computadora. Tráigala con usted mañana. Y por el amor de Dios, actúe normal. Su vida depende de ello». La llamada terminó. Me senté en la oscuridad, sosteniendo ese pequeño teléfono como si fuera un salvavidas en un océano tormentoso. A través de la ventana, la luna iluminaba el jardín que Valeria había diseñado con tanto amor. Los rosales que podaba cada mañana. La fuente donde bebían los pájaros al amanecer. Todo parecía tan normal, tan pacífico. Y sin embargo, mi mundo se había derrumbado en cuestión de horas. Me recosté completamente vestido, demasiado alerta para cambiarme o intentar dormir. El reloj marcaba las 12:30 de la madrugada, cuando escuché pasos suaves en el pasillo. Alguien se detuvo frente a mi puerta. La manija giró lentamente, pero el seguro resistió. Los pasos se alejaron. Eduardo, Sebastián, ambos. ¿Habían venido a comprobar si su padre dormía? ¿O a ejecutar la siguiente fase de su plan? Mi teléfono habitual vibró en la mesa de noche. Un mensaje de texto de Eduardo. «Papá, ¿estás despierto? Escuché ruidos en tu cuarto. ¿Necesitas algo?» «Mentiras». «Más mentiras», respondí. «Estoy bien, hijo.
Solo no puedo dormir. Mañana será otro día. Descansa. Papá, te queremos. Te queremos. Las palabras más crueles que jamás había leído. El amanecer me encontró sentado junto a la ventana, viendo cómo la luz transformaba el jardín de Valeria. No había dormido. Ya no había llorado más. El shock inicial había dado paso a una determinación de acero. Me duché y vestí con cuidado, eligiendo un atuendo apropiado para un viudo reciente. Una camisa oscura, pantalones grises, el reloj que Valeria me había regalado en nuestro último aniversario. Puse ambos teléfonos y la memoria USB en mis bolsillos. Cuando bajé a la cocina, encontré a mis hijos preparando el desayuno. «Papá, no esperábamos verte levantado tan temprano», exclamó Sebastián, sirviendo café en tazas de porcelana. «No pude dormir mucho», respondí, sentándome a la mesa. «La cama se siente tan vacía sin ella». Eduardo colocó un plato de fruta frente a mí. «Come algo, papá. Necesitas mantener tus fuerzas». «Gracias, hijo». Tomé un trozo de melón y lo estudié cuidadosamente antes de llevarlo a mi boca. ¿Podría estar envenenado? ¿Era así como planeaban deshacerse de mí? Un desayuno tóxico servido por manos filiales. «Por cierto, papá», comenzó Eduardo, sentándose frente a mí, «Sebastián y yo tenemos que salir un rato esta mañana. Roberto quiere que revisemos algunos papeles preliminares sobre, bueno, asuntos legales. El testamento de mamá», aclaró Sebastián, siempre más directo. «Asuntos del seguro de vida. Cosas que hay que atender, aunque sea doloroso». «Entiendo», dije, asintiendo lentamente. «¿A qué hora volverán?» «Antes del mediodía, seguro», respondió Eduardo. «¿Estarás bien solo un rato?» «Por supuesto. Tal vez salga a caminar. El médico siempre dice que caminar me hace bien». «Buena idea, papá. Pero no te excedas». Desayunamos en un silencio incómodo, roto ocasionalmente por comentarios triviales sobre el clima o recuerdos edulcorados de Valeria. Apenas toqué mi comida, limitándome a mover los trozos de fruta por el plato y fingiendo beber el café. A las 9:45, mis hijos se levantaron simultáneamente. «Deberíamos irnos», anunció Eduardo, mirando su reloj. «Volveremos pronto, papá». Los acompañé hasta la puerta, despidiéndome mientras el auto de Sebastián se alejaba por el camino de entrada. En el momento en que los perdí de vista, corrí a mi habitación. Tomé una chaqueta ligera y las llaves de mi propio auto. La vieja cafetería estaba a 10 minutos en auto. Estacioné a una cuadra de distancia y caminé el resto del trayecto, mirando constantemente a mi alrededor. La paranoia comenzaba a instalarse, pero quizás estaba justificada. El lugar era pequeño, acogedor, con mesas de madera y el aroma a café recién molido llenando el aire. En el fondo, tal como había prometido, un hombre de unos 50 y tantos años, robusto, con cabello entrecano y una leve cicatriz sobre la ceja izquierda, levantó la mano ligeramente al verme entrar. Caminé hacia él, sintiendo el peso de las miradas curiosas. Sin duda mi rostro había estado en los periódicos locales. El viudo del día. «Señor Vargas», saludó el hombre, poniéndose de pie y estrechando mi mano con firmeza. «Arturo Silva, por favor, siéntese». Me senté frente a Arturo Silva, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. La cafetería estaba tranquila a esa hora, con solo unas pocas mesas ocupadas por gente absorta en sus propias conversaciones. «Primero, señor Vargas, necesito asegurarme de que no fue seguido», dijo Silva en voz baja, sus ojos escaneando el lugar. «Sus hijos tienen gente trabajando para ellos, gente que conozco del ambiente». «¿Qué ambiente?», pregunté. «El bajo mundo criminal de esta ciudad. Fui agente federal por 20 años. Conozco a los jugadores locales». Hizo una pausa. «Y ahora, algunos de ellos trabajan para sus hijos». Un escalofrío recorrió mi espalda. Mis hijos, Eduardo y Sebastián, siempre habían sido ambiciosos. ¿Pero criminales? ¿Cuándo cruzaron esa línea? Trajo la memoria USB. Saqué el pequeño dispositivo de mi bolsillo y se lo entregué. Silva sacó una computadora portátil delgada de su mochila. La abrió y conectó la memoria. Su esposa era una mujer brillante, señor Vargas. Empezó a sospechar cuando encontró documentos falsificados con su firma, transferencias a cuentas en paraísos fiscales. Ella me contrató para seguir el rastro del dinero.
¿Cuánto? Pregunté, temiendo la respuesta. 12 millones de dólares, desviados durante los últimos 3 años de sus empresas. Giró la pantalla hacia mí. Aquí están los registros, firmas falsificadas, contratos fantasma con proveedores que no existen. Miré los documentos, reconociendo nombres de empresas falsas y supuestas filiales que yo nunca había autorizado. Mi firma, perfectamente imitada, aparecía al pie de cada documento. Valeria descubrió todo esto revisando los estados financieros. Cuando confrontó a Eduardo, él lo negó todo, pero ella ya había reunido suficientes pruebas. Y por eso la mataron, murmuré, sintiendo una ola de náuseas. Sí, pero hay más. Silva sacó una carpeta de su mochila. Esta es la verdadera autopsia de su esposa. La oficial fue falsificada por el forense, un viejo amigo de Eduardo. Abrí la carpeta con manos temblorosas. El informe era claro. Valeria había muerto por envenenamiento con una sustancia llamada tetrodotoxina, un veneno extraído del pez globo, casi imposible de detectar sin pruebas específicas. La tetrodotoxina causa parálisis progresiva. Parece un ataque al corazón, explicó Silva. Valeria estaba indagando demasiado profundo. Descubrió que no solo planeaban robar toda su fortuna, sino que también estaban involucrados en el lavado de dinero para el cártel. Mis hijos, trabajando para narcotraficantes. Mi voz era apenas un susurro. Sus concesionarios de autos eran perfectos para lavar dinero. Ventas falsas, sobrefacturación, clientes fantasma. Silva hizo una pausa, pero Valeria encontró los registros reales. Todo está en esta memoria. ¿Y por qué recibí mensajes de su número después de muerta? Ella preparó todo. Me pidió que configurara un sistema automatizado. Si ella no respondía a un cierto código en un lapso de 24 horas, los mensajes comenzarían a enviarse. Una póliza de seguro. Por si sus sospechas eran ciertas, sentí que no podía respirar. Mi Valeria, siempre tan inteligente, tan precavida, luchando sola contra esta conspiración mientras yo, ciego de confianza, seguía creyendo en la familia perfecta que habíamos construido. Entonces, ¿qué hacemos ahora, señor Silva? ¿Vamos a la policía? No podemos confiar en la policía local. El comandante Hernández ha estado en la nómina de su hijo durante años. Necesitamos ir directamente a la Fiscalía Federal en la capital. Pero primero, necesito pruebas irrefutables, dije, sintiendo una determinación fría reemplazar el dolor. Quiero confesiones. Quiero escuchar de sus propias bocas por qué mataron a su madre. Silva me miró intensamente. Eso es peligroso, señor Vargas. Ya estoy muerto para ellos. ¿No es así? Solo están esperando el momento adecuado. Bueno, vamos a darles ese momento. El plan era simple, pero arriesgado. Regresé a casa antes que mis hijos, actuando como el padre devastado que esperaban ver. Cuando llegaron del despacho del abogado, noté cierta tensión en sus rostros. ¿Todo bien con Roberto?, pregunté inocentemente. Sí, papá. Solo papeleo aburrido, respondió Eduardo, evitando mi mirada. Me gustaría revisar esos documentos. Después de todo, era mi esposa. Sebastián intercambió una mirada rápida con su hermano. Claro, papá. Tal vez mañana. Hoy deberías descansar. En realidad, hijos, me gustaría hablar con ustedes esta noche. Sobre el futuro. Sobre las empresas. Esto captó su atención de inmediato. La codicia brilló en sus ojos como monedas al sol. Por supuesto, papá, dijo Eduardo, repentinamente interesado. Cuando quieras. Después de la cena, en mi despacho, me retiré a mi habitación, fingiendo que necesitaba descansar. En realidad, contacté a Silva en el teléfono de prepago. Todo estaba listo. Él y 2 exagentes federales de confianza estarían escondidos en el jardín, listos para intervenir si algo salía mal. La cena transcurrió en un silencio incómodo. Rosa, nuestra cocinera de toda la vida, había preparado mi plato favorito. No probé bocado, alegando falta de apetito. En verdad, seguía temiendo que intentaran envenenarme. Vamos al despacho, dije finalmente levantándome de la mesa. Mi despacho era mi santuario, paredes de madera oscura, estanterías de piso a techo, mi escritorio de caoba, heredado de mi padre. En una vitrina, guardaba mi colección de relojes antiguos, una pasión que compartía con Valeria.
Sobre el escritorio, fotografías de nuestra vida juntos, nuestra boda, el nacimiento de Eduardo, el de Sebastián, viajes, aniversarios, una vida que yo creía perfecta. Me senté detrás del escritorio mientras mis hijos ocupaban los sillones de cuero frente a mí. Bajo mi ropa, llevaba un pequeño dispositivo de grabación proporcionado por Silva. Hijos, comencé. He estado pensando mucho desde que Valeria nos dejó, sobre la vida, sobre nuestro legado. Ambos asintieron con expresiones solemnes tan bien ensayadas que eran casi convincentes. He decidido adelantar la sucesión de las empresas. Quiero retirarme por completo. Sus rostros se iluminaron como árboles de Navidad. ¿Estás seguro, papá?, preguntó Eduardo, tratando de ocultar su emoción. Es muy pronto después de lo de mamá. Al contrario, la muerte de su madre me ha hecho ver que la vida es demasiado corta. Quiero disfrutar mis últimos años sin preocupaciones. Es una decisión muy sabia, intervino Sebastián, inclinándose hacia adelante. Nosotros nos encargaremos de todo. Hay algo más, añadí, midiendo cuidadosamente mis palabras. El seguro de vida de Valeria. Roberto mencionó que era una suma considerable. Intercambiaron otra mirada rápida. Sí, mamá aumentó la cobertura hace unos meses, explicó Eduardo. Casi 5 millones de dólares. Qué extraño, comenté, fingiendo confusión. Valeria nunca me mencionó nada al respecto. Probablemente quería darte una sorpresa, sugirió Sebastián. Ya sabes cómo era mamá, siempre pensando en el futuro. Sí, Valeria siempre pensaba en el futuro, repetí, sintiendo la rabia crecer dentro de mí. Tanto que incluso preparó mensajes para después de su muerte. El color desapareció de sus rostros. Eduardo se enderezó en su asiento. ¿A qué te refieres, papá? Saqué mi teléfono y les mostré el mensaje. Sigo viva. No confíes en nadie. Eso es una broma de mal gusto, tartamudeó Sebastián. Alguien está usando el número de mamá. También dejó videos. Continué, ignorando su comentario. Videos interesantes. Como el de la cochera trasera el día que murió. Eduardo se puso de pie, repentinamente nervioso. Papá, creo que necesitas descansar. El dolor te está haciendo imaginar cosas. No estoy imaginando nada, Eduardo. Vi el video. Los vi a ustedes dos inyectándole algo a su madre. La vi convulsionar en el suelo mientras la veían morir. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Sebastián se levantó también, pero no para acercarse a mí. Fue a comprobar que la puerta estuviera cerrada. Estás confundido, papá, dijo Eduardo, su voz repentinamente fría. No hay ningún video. El sistema de seguridad guarda copias en la nube. Valeria se aseguró de eso. Me incliné hacia adelante. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por dinero? ¿Tanto valía la vida de su madre? Sebastián miró a Eduardo, como esperando instrucciones. Mi primogénito. Siempre el líder, siempre el que tomaba las decisiones. Respiró hondo. No lo entenderías, papá. Nunca lo has hecho. Construiste un imperio y luego decidiste regalarlo a extraños. Las fundaciones benéficas. ¿Es por eso? ¿Mataron a su madre porque cambié mi testamento? No solo lo cambiaste, estalló Eduardo. Tomaste lo que era nuestro. 50 años construyendo un imperio para repartirlo a desconocidos. Niños huérfanos. Enfermos terminales. Escuelas rurales. ¿Qué tienen que ver con nosotros? Son personas necesitadas, Eduardo. Su madre y yo queríamos dejar un legado más allá del dinero. Tu esposa estaba de acuerdo con nosotros, intervino Sebastián, con la voz cargada de desprecio, hasta que descubrió las cuentas en el extranjero. Entonces, se convirtió en un problema que resolvieron con tetrodotoxina, dije, pronunciando cada sílaba claramente para la grabación. Veneno de pez globo. Difícil de conseguir. Aún más difícil de detectar. ¿De dónde lo sacaron? Eduardo sonrió por primera vez. Una sonrisa que no reconocí en la cara de mi hijo. Tenemos contactos, papá. Contactos que tú, con tu moral anticuada, nunca entenderías. El cártel, afirmé, observando sus reacciones. Lavado de dinero a través de nuestros concesionarios. Valeria descubrió eso también, ¿verdad? Mamá metió la nariz donde no debía, respondió Sebastián, acercándose lentamente al escritorio. Igual que tú ahora.
En ese momento, entendí que el plan había funcionado demasiado bien. Mis hijos estaban confesando. Sí, pero también habían decidido que era hora de eliminarme. No esperarían más. La dosis para ti será mayor, dijo Eduardo, metiendo la mano en el bolsillo de su saco. No cometeremos el mismo error que con mamá. Ella sufrió demasiado. ¿Les importa tanto que me darán una muerte sin dolor? Pregunté, sintiendo mi voz quebrarse por primera vez. ¿Es este el amor que Valeria y yo les enseñamos? El amor no paga deudas, papá, respondió Sebastián fríamente. Y tenemos muchas. Eduardo sacó una jeringa de su bolsillo. El líquido claro en su interior brillaba bajo la luz de la lámpara. Mi propia muerte, contenida en un cilindro de cristal. Será rápido, prometió, rodeando el escritorio para llegar a mí. Luego encontrarán tu cuerpo, el viudo que no pudo soportar la pérdida de su amada esposa. Tan romántico, tan trágico. Presioné el botón de emergencia en el dispositivo oculto bajo mi ropa. La señal para Silva. Hay algo que deben saber, dije, ganando tiempo. Valeria no está muerta. Ambos se detuvieron, confundidos. ¿Qué estupideces estás diciendo?, espetó Eduardo. El cuerpo que enterraron no era el de Valeria. Era un señuelo. Ella está escondida, esperando el momento adecuado para presentar todas las pruebas contra ustedes. Fue una mentira desesperada, pero funcionó. La duda parpadeó en sus rostros. Sebastián sacó su teléfono. Llama al forense. Le ordenó a su hermano. Asegúrate de que era ella. En ese preciso instante, las puertas del despacho se abrieron de golpe. Arturo Silva y sus dos socios irrumpieron en la habitación. Armas en mano. Policía Federal. Al suelo. Ahora, Eduardo, con la jeringa aún en la mano, se abalanzó sobre mí. Un disparo resonó en la habitación. La bala impactó en su hombro, enviándolo al suelo gritando de dolor. La jeringa rodó lejos. Sebastián, siempre el calculador, levantó las manos inmediatamente. Esto es un malentendido, dijo, con su mejor voz de abogado. Solo estábamos teniendo una conversación familiar. Una conversación sobre cómo mataron a su madre, y planeaban matar a su padre. Respondió Silva, espochándolo. ¿Está todo grabado, señor Vargas? Asentí, incapaz de hablar. Ver a mis hijos esposados. Eduardo sangrando en el suelo. La máscara de compostura de Sebastián finalmente rota. Era una imagen que nunca había imaginado, ni en mis peores pesadillas. Las siguientes horas pasaron en una fiebre onírica. Agentes federales invadieron mi casa. El teléfono no dejaba de sonar. Roberto, socios, amigos que habían visto las patrullas. La noticia corrió por la ciudad como pólvora. Los hijos del empresario Héctor Vargas, arrestados por el asesinato de su padre. Sentado en la cocina. Una taza de café enfriándose en mis manos. Escuché a Silva coordinar la operación. El cuerpo de Valeria sería exhumado para una autopsia real. Las cuentas bancarias de mis hijos, congeladas. Sus cómplices, identificados y perseguidos. Señor Vargas, dijo Silva, sentándose frente a mí. Hizo un trabajo increíble ahí dentro. Su esposa estaría orgullosa. Mi esposa está muerta, respondí mecánicamente. Y mis hijos son asesinos. No tengo nada de qué estar orgulloso. Tiene justicia. Y eso es algo. Justicia. Una palabra fría, insuficiente. ¿De qué servía la justicia cuando todo lo que amaba estaba destruido? Mi familia, mi legado, mi vida entera, todo se había convertido en cenizas en cuestión de días. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Sus hijos enfrentarán cargos por asesinato premeditado, intento de asesinato, falsificación, fraude y lavado de dinero. No volverán a ver la luz del día. Hizo una pausa. En cuanto a sus socios del cártel, eso es otro asunto. Más complejo, más peligroso. ¿Estoy en peligro? Temporalmente, sí. Al cártel no le gustará que sus operaciones de lavado queden expuestas. Tendremos que trasladarlo a un lugar seguro mientras completamos la investigación. Un lugar seguro, lejos de la casa que había construido con Valeria, lejos de los recuerdos, lejos de todo lo que había sido mi vida durante casi 70 años. ¿Puedo visitar su tumba primero?, pregunté, sintiendo que las lágrimas largamente reprimidas comenzaban a fluir.
Necesito despedirme. Silva asintió. Mañana temprano, con escolta. Esa noche, solo en mi habitación custodiada por agentes federales, miré las fotos familiares en mi mesa de noche. Eduardo y Sebastián de niños. Sonrientes, inocentes. ¿En qué momento se convirtieron en monstruos? ¿Cuando la ambición devoró su humanidad? ¿Fue mi culpa? ¿Les di demasiado o demasiado poco? Mi teléfono vibró. Un último mensaje del número de Valeria. Cuando todo termine, busca en la cabaña del lago. Te amo. V. La cabaña del lago. Nuestro refugio secreto. Una pequeña cabaña que compramos hace décadas. Antes de que el negocio se expandiera. Antes del dinero. Cuando éramos solo una pareja joven y enamorada con 2 niños pequeños. No mencioné el mensaje a Silva. Algunas cosas debían quedar entre Valeria y yo. El cementerio estaba tranquilo esa mañana. El rocío cubría las lápidas como lágrimas de la tierra. 2 agentes federales me escoltaron, manteniendo una distancia respetuosa mientras me arrodillaba ante la tumba de Valeria. Cumplí mi promesa. Mi amor, susurré, colocando rosas blancas sobre el mármol frío. Los responsables pagarán. ¿Pero a qué costo? Nuestra familia está destruida. El viento agitó las hojas de los árboles, como si Valeria me respondiera desde algún lugar más allá de mi entendimiento. No sé cómo seguir sin ti. Sin ellos, estoy solo ahora. Recorrí con mis dedos su nombre tallado en la piedra. Valeria Martínez de Vargas. 1955 a 2025. Amada esposa y madre. La ironía de esa última palabra era insoportable ahora. Al levantarme, noté algo inusual. Una pequeña grieta en la lápida, justo debajo de su nombre. Examinándola más de cerca, vi que no era una grieta natural. Alguien había grabado, con algún instrumento fino, un mensaje minúsculo. CL0522. Cabaña Lago. Mayo 22. 5 días después de su muerte. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significaba esto? Otro mensaje de Valeria, preparado antes de morir. O algo más imposible, más impensable. No dije nada a los agentes. Algunas respuestas tenía que encontrarlas solo. 3 semanas después, el caso estaba en pleno apogeo. La exhumación confirmó la presencia de tetrodotoxina en el cuerpo de Valeria. Las cuentas en el extranjero fueron rastreadas. La conexión con el cártel fue expuesta. Eduardo y Sebastián, recluidos en prisión preventiva, se habían declarado no culpables a pesar de las grabaciones. Roberto Castillo, mi abogado de toda la vida, resultó estar involucrado también. Había falsificado documentos y ayudado a lavar dinero. Yo vivía ahora en un departamento de seguridad en la ciudad, bajo protección federal. Mi imperio comercial estaba en manos de administradores temporales, mientras se resolvía la situación legal. Mi vida, en pausa. El 22 de mayo, solicité permiso para visitar nuestra cabaña en el lago. Necesito recuperar documentos personales. Expliqué. Me asignaron 2 agentes como escolta. La cabaña estaba tal como la recordaba. Pequeña, acogedora, con su muelle de madera extendiéndose sobre el lago. Habíamos sido felices aquí, verdaderamente felices, antes de que el dinero y la ambición lo mancharan todo. Necesito unos minutos a solas. Pedí a los agentes, quienes asintieron y permanecieron fuera, vigilando el perímetro. Adentro, el tiempo parecía haberse detenido. Los mismos muebles rústicos, las mismas fotos en las paredes, el mismo olor a madera y recuerdos. Busqué por todas partes, armarios, cajones bajo las tablas del suelo. Nada. Finalmente, fui al pequeño ático, accesible solo por una escalera plegable en el techo. Allí, entre cajas de recuerdos y ropa vieja, encontré un sobremanila sellado, mi nombre, escrito con la inconfundible letra de Valeria. Con manos temblorosas, lo abrí. Dentro había una carta, una llave pequeña y una fotografía reciente. La foto mostraba una casa blanca con techo de tejas rojas, rodeada de árboles. No la reconocí. Comencé a leer la carta. Mi amado Héctor, si estás leyendo esto, significa que encontraste mis mensajes y que las cosas han salido según el plan. Siento tan profundamente el dolor que debes estar sintiendo ahora. Lo que estoy a punto de decirte parecerá imposible, pero debes creerme. Descubrí los planes de nuestros hijos hace meses.
No solo el robo, no solo el lavado de dinero. Descubrí que planeaban matarnos a ambos. Contraté a Arturo Silva para investigar. Pero también hice mis propios preparativos. Sabía que vendrían por mí primero. Los escuché discutirlo una noche, en el despacho de Eduardo, cuando creían que yo dormía. El 8 de mayo, cuando viajaste fuera del estado, puse mi plan en marcha. La mujer que enterraste no era yo, Héctor. Era María Dolores Vázquez, una paciente terminal del hospital donde hago voluntariado. Sin familia, nadie que la reclamara. Falleció esa mañana por causas naturales. Pagué al director del hospital y al encargado de la morgue para falsificar los registros. Su cuerpo fue llevado a nuestra casa. Yo me escondí. Observé desde la distancia cómo Eduardo y Sebastián descubrían el cuerpo, cómo fingían su dolor, cómo se preparaban para tu regreso y la farsa del funeral. Estoy viva, Héctor, escondida en un pequeño pueblo de Portugal, donde nadie me conoce. La dirección está al reverso de esta carta. La llave es de nuestra nueva casa. Sé que es mucho pedir. Sé que parece una locura. Pero si aún me amas, si puedes perdonarme por esta mentira necesaria, ven a mí. Empezaremos de nuevo, lejos de todo el horror que crearon nuestros hijos. Con amor eterno, Valeria. Releí la carta una y otra vez, incapaz de procesar su contenido. Valeria viva, el cuerpo de otra mujer en su tumba, era demasiado fantástico, demasiado increíble. Y sin embargo, los mensajes de texto, la inscripción en la lápida, esta carta con su letra inconfundible. Di vuelta al papel. Una dirección en Sintra, Portugal. Un pequeño pueblo conocido por sus palacios y jardines exuberantes. Un lugar donde dos ancianos podrían desaparecer y empezar de cero. El mundo que creía conocer se había desmoronado por completo. Mis hijos eran asesinos. Mi esposa, supuestamente muerta, podría estar viva al otro lado del océano. Mi vida entera, una mentira elaborada. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Informar a las autoridades? ¿Guardar el secreto? ¿Volar a Portugal para descubrir la verdad? Guardé la carta en mi bolsillo y bajé del ático. Los agentes seguían esperando fuera, ajenos al terremoto que acababa de sacudir mi existencia. ¿Encontró lo que buscaba, señor Vargas?, preguntó uno de ellos. Sí, respondí. Sintiendo una decisión comenzar a formarse dentro de mí, encontré exactamente lo que necesitaba. De regreso en el departamento de seguridad, me senté junto a la ventana, observando la ciudad extenderse abajo al atardecer. En mi mano, la pequeña llave que Valeria había dejado en el sobre. En mi mente, 1000 preguntas sin respuesta. Si Valeria estaba realmente viva, ¿por qué no contactar a las autoridades directamente? ¿Por qué la farsa elaborada? ¿Por qué permitir que otra mujer fuera enterrada en su lugar? La respuesta, dolorosa pero clara, era la misma que explicaba las acciones de mis hijos. Miedo. Valeria había descubierto que nuestros propios hijos planeaban asesinarnos. ¿En quién podía confiar tal horror? ¿Quién le creería? Peor aún, ¿quién la protegería cuando los asesinos eran los respetados herederos del Imperio Vargas? Con conexiones en toda la ciudad, su plan, aunque extremo, había funcionado. Había expuesto a nuestros hijos. Había protegido mi vida. Y ahora me ofrecía una salida, una segunda oportunidad. Mi teléfono sonó. Era Silva. Señor Vargas, tenemos un problema. Eduardo ha logrado comunicarse con sus contactos del cártel desde la prisión. Han puesto precio a su cabeza. ¿Cuánto valgo para mi propio hijo?, pregunté con amarga ironía. $1.000.000. Vamos a tener que moverlo de nuevo. Quizás fuera del país. Fuera del país, como si el destino mismo conspirara para empujarme hacia Valeria. Necesito unos días para arreglar algunos asuntos personales, respondí. Después de eso, estaré listo para irme. Le asignaré protección adicional mientras tanto. Tenga cuidado, señor Vargas. Esta gente no se detendrá ante nada. Colgué, sintiendo una extraña calma invadirme. Las decisiones difíciles a veces traen una claridad inesperada. Saqué la fotografía de la casa en Portugal. Un hogar blanco bajo un sol cálido. Un nuevo comienzo. La pregunta era, ¿merecía yo ese nuevo comienzo? ¿Podría vivir con la mentira, con el engaño, incluso si era por protección? Y más importante aún,
¿Podría perdonar a Valeria por permitir que otra mujer fuera enterrada en su lugar? ¿Por orquestar esta farsa elaborada? ¿Por no confiar en mí lo suficiente para compartir sus sospechas desde el principio? La noche cayó sobre la ciudad mientras yo seguía mirando la fotografía, la llave, y el futuro imposible que se extendía ante mí. Un futuro construido sobre cenizas, sobre mentiras, sobre traiciones. Un futuro que, a pesar de todo, sostenía la única luz que había guiado mi camino. Valeria. La decisión me mantuvo despierto toda la noche. El departamento de seguridad, con guardias apostados en la puerta, se sentía como una jaula dorada. En mi mano, la llave de una casa en Portugal. En mi corazón, una tormenta de emociones conflictivas. Al amanecer, tomé el teléfono de prepago que me había dado Silva y marqué un número que nunca había usado antes. «Necesito salir del país», dije cuando contestó. Sin que nadie lo sepa. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Encontró algo en la cabaña del lago, ¿verdad? Su voz sonaba cansada, resignada. «¿Usted lo sabía?», pregunté, sintiendo la rabia encenderse dentro de mí. Sabía que Valeria está viva. Otro silencio. Lo sospechaba, admitió finalmente. Había inconsistencias en la autopsia. El cuerpo no coincidía exactamente con los registros médicos de su esposa, pero no tenía pruebas. Y usted necesitaba justicia. ¿Justicia? La palabra sabía amarga en mi boca. ¿Qué justicia hay en esto, Silva? Una mujer inocente está enterrada en la tumba de mi esposa, y mis hijos están en prisión por un asesinato que no cometieron. Sus hijos intentaron matarlo, me recordó con dureza. Robaron millones. Lavaron dinero para narcotraficantes. Quizás no mataron a su esposa, pero son criminales que merecen estar donde están. Tenía razón. Por supuesto. Eduardo y Sebastián habían revelado su verdadera naturaleza esa noche en mi despacho. La jeringa llena de veneno no había sido una alucinación. Su confesión, grabada y clara, no dejaba lugar a dudas. «Ayúdeme a salir del país», insistí. Después de eso, puede hacer lo que crea correcto con la información sobre Valeria. ¿Está seguro de que ella lo está esperando?, preguntó Silva, su voz más suave ahora. Han pasado semanas. Si realmente está en Portugal, podría haberse ido ya. La duda perforó mi mente como una espina. ¿Y si todo era otra trampa? ¿Y si llegaba a Sintra solo para encontrar una casa vacía y más preguntas sin respuesta? Tengo que saberlo, respondí finalmente. Necesito verla, escucharla respirar, entender. Le conseguiré documentos y un vuelo privado, concedió Silva. Pero cuando llegue allá, estará por su cuenta. No podré protegerlo. He estado por mi cuenta desde que recibí ese primer mensaje en el funeral, dije con amarga ironía, solo que no lo sabía. 48 horas después, aterricé en Lisboa con un pasaporte falso y una nueva identidad. Héctor Miller, un empresario retirado en viaje de placer. Silva había cumplido su palabra, facilitando mi salida del país sin alertar a las autoridades oficiales. De Lisboa a Sintra, un viaje de apenas media hora por carretera. Alquilé un taxi, sintiendo mi corazón acelerarse con cada kilómetro que nos acercaba a la dirección que Valeria había dejado. Sintra era como un cuento de hadas, palacios coloridos encaramados en colinas verdes, jardines exuberantes, calles empedradas serpenteando entre edificios centenarios. Un lugar perfecto para desaparecer, para reinventarse. El taxi me dejó al final de un camino rural. Desde allí, según las indicaciones, debía caminar unos 200 metros hasta la casa. El aire olía a eucalipto y tierra húmeda. A lo lejos, el océano Atlántico brillaba bajo el sol de la tarde. Y entonces la vi, exactamente como en la fotografía. Una casa blanca con tejas rojas, rodeada de árboles en flor y un pequeño huerto. Una columna de humo salía de la chimenea. Alguien estaba dentro. Me detuve, repentinamente aterrorizado. ¿Qué diría? ¿Qué haría? ¿Cómo se saluda a una esposa que fingió su propia muerte? Antes de que pudiera decidir, la puerta de la casa se abrió, y allí estaba ella, mi Valeria, más delgada, con el cabello ahora completamente blanco, pero inconfundiblemente ella, viva, respirando, real. Nuestros ojos se encontraron a través de la distancia. Sus ojos se abrieron de par en par. Su mano voló a su boca,
ahogando un grito. «Héctor». Su voz, apenas un susurro llevado hasta mí por el viento. Caminé hacia ella como en un trance. Incapaz de hablar, de pensar. Cuando estuve a unos metros, me detuve. Había ensayado 1000 acusaciones, 1000 preguntas, 1000 reproches. Pero parado frente a ella, viva, todos se desvanecieron. «Estás aquí», dijo ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas, surcadas por el tiempo y la preocupación. «Realmente viniste. Tenía que verte», respondí, mi voz quebrándose. Tenía que saber si era verdad. Valeria extendió una mano temblorosa. La tomé entre las mías, sintiendo su calor, su pulso, la prueba innegable de su existencia. «Perdóname», suplicó, «por todo, por la mentira, por dejarte enfrentar a nuestros hijos solo. ¿Por qué, Valeria?» La pregunta escapó de mi garganta como un grito contenido por demasiado tiempo. «¿Por qué no confiaste en mí?» Ella bajó la mirada, sus hombros hundiéndose bajo el peso de secretos demasiado pesados para soportar. «Entra», dijo simplemente. «Hay mucho que explicar». La casa por dentro era sencilla, pero acogedora. Muebles rústicos, algunas plantas, libros. Un hogar construido con prisa, pero con intención de permanencia. En la pared, una sola fotografía. Nosotros dos, jóvenes, sonrientes, frente a nuestra primera casa. Cuando descubrí lo que nuestros hijos planeaban, comenzó Valeria. Sirviendo té en tazas de cerámica, quise contártelo de inmediato. Pero entonces, encontré esto. Sacó una libreta de un cajón. La reconocí al instante. La agenda personal de Eduardo. Me la entregó, abierta en una página específica. Allí, con la letra pulcra de mi primogénito, se detallaba un plan aterrador. «Papá está sospechando. Demasiadas preguntas sobre los nuevos contratos. Si descubre la verdad, perderemos todo. El plan B está en marcha». El plan B era eliminarnos a ambos, explicó Valeria, pero temían que si tú morías primero, las autoridades sospecharían algo. Yo era el objetivo inicial. Luego, cuando estuvieras devastado por mi pérdida, vulnerable, seguiría un trágico accidente o un suicidio por depresión. «¿Por qué no fuiste a la policía?» «Lo intenté». Su voz se endureció. «Fui a ver al comandante Hernández. Me escuchó pacientemente. Y luego llamó a Eduardo mientras yo seguía en su oficina. Le dijo que su paranoica madre estaba inventando conspiraciones. El horror de su situación comenzó a amanecer en mí. Sola, sin nadie en quien confiar, ni siquiera en su esposo, ya que advertirme podría haber acelerado los planes asesinos de nuestros hijos. Contraté a Silva», continuó Valeria, «un ex federal, sin conexión con la policía local. Empezó a investigar discretamente, pero el tiempo se agotaba. Eduardo y Sebastián se volvían más impacientes, más descuidados. Los escuché discutiendo fechas, métodos, coartadas, y entonces decidiste». No pude terminar la frase. La enormidad de su decisión me dejó sin habla. «Desaparecer», completó ella. «Darles lo que querían, mi muerte, pero bajo mis términos. Controlada, documentada, una trampa que eventualmente los expondría». «María Dolores Vázquez», dije, recordando el nombre de la carta. «La mujer que enterramos». Valeria asintió, sus ojos nublándose de tristeza. «Una paciente terminal, sin familia, sin nadie que la llorara. Le prometí que su cuerpo no sería olvidado, que descansaría en un lugar donde recibiría flores y oraciones. No es una justificación suficiente. Lo sé». Me puse de pie, incapaz de permanecer sentado bajo el peso de estas revelaciones. Caminé hacia la ventana, mirando el jardín floreciente bajo el sol portugués, un paraíso construido sobre el engaño. «Nuestros hijos intentaron matarme, Valeria, con la misma tetrodotoxina que supuestamente usaron contigo. Están en prisión ahora, enfrentando cadena perpetua por tu asesinato». «Lo sé», respondió ella en voz baja. Silva me mantuvo informada. No era el plan original, pero... ¿pero qué? Me giré hacia ella, sintiendo la ira reemplazar el shock inicial. ¿Qué pensabas que pasaría? ¿Que confesarían otros crímenes, pero no tu asesinato? «Pensé que estarías a salvo», respondió, sus ojos llenos de lágrimas.
que la evidencia que Silva estaba reuniendo sería suficiente para encerrarlos por fraude, por lavado. Nunca imaginé que intentarían matarte tan pronto, tan abiertamente, pero lo hicieron. Y ahora están siendo juzgados por un crimen que no cometieron, un crimen que habrían cometido si hubieran tenido la oportunidad, replicó Valeria, un destello de dureza en sus ojos. ¿Los estás defendiendo ahora, Héctor? ¿Después de lo que intentaron hacerte? La pregunta me golpeó como una bofetada. No, no los estaba defendiendo. La traición de mis hijos era imperdonable. La jeringa en la mano de Eduardo. La frialdad en sus ojos mientras se preparaba para matarme. Esos recuerdos eran reales. Esa culpa era innegable. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté finalmente, volviendo a sentarme frente a ella. Vivimos aquí, escondidos, mientras el mundo piensa que estás muerta y yo desaparecido, mientras nuestros hijos son condenados por un asesinato que no ocurrió. No lo sé, admitió Valeria, extendiendo la mano sobre la mesa para tomar la mía. Solo sé que estamos juntos ahora, y que juntos, como siempre, encontraremos una manera. La miré, realmente la miré. A mis 68 años, creía haber conocido todas las facetas del amor y del dolor. Pero esto era territorio inexplorado. Mi esposa había fingido su propia muerte. Había permitido que otra mujer ocupara su tumba. Me había dejado solo para enfrentar la traición más devastadora imaginable. Todo para protegerme. Todo por amor. ¿Era justificable? No lo sabía. ¿Era perdonable? Tal vez. Con el tiempo, ¿aún la amaba? Sin una sola duda. Te extrañé cada minuto, dije finalmente, apretando su mano. Cuando pensé que te había perdido, una parte de mí murió contigo. Yo también te extrañé, respondió ella, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Cada amanecer sin ti era una pequeña muerte. Nos quedamos así, en silencio, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Sintra, pintando el cielo de naranjas y púrpuras. Dos ancianos, unidos por un amor imposible, separados por un engaño necesario, reunidos por un destino implacable, verdad y mentira, amor y traición, justicia y supervivencia. Todas esas líneas se habían desdibujado hasta ser irreconocibles. Lo único cierto, lo único real, eran nuestras manos unidas sobre esa mesa, en una casa blanca en Portugal, lejos de todo lo que habíamos conocido. Y por ahora, eso tendría que ser suficiente. El primer mes en Portugal pasó en un extraño limbo emocional. Valeria y yo, reunidos pero distantes, compartiendo un techo pero cargando cada uno el peso de nuestras propias decisiones. Por las mañanas, caminábamos hasta el pueblo, comprando pan fresco y frutas, intercambiando saludos corteses con los vecinos que nos conocían como la pareja de jubilados. Por las tardes, trabajábamos en el pequeño huerto o leíamos en silencio. Por las noches, dormíamos en habitaciones separadas. El abismo entre nosotros aún demasiado ancho para ser cruzado. Una mañana, durante el desayuno, Valeria colocó un periódico frente a mí. Un periódico de casa, conseguido en una tienda de prensa internacional en Lisboa. Eduardo se suicidó en prisión, dijo con voz neutral, aunque sus manos temblaban ligeramente. Leí el artículo en silencio. Mi hijo primogénito, el abogado brillante, el manipulador, el que sostuvo la jeringa llena de veneno esa noche en mi despacho, se había ahorcado con las sábanas de su celda. No dejó nota. No pidió perdón. Sentí un dolor sordo en el pecho. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, el niño pequeño que alguna vez cargué sobre mis hombros, al que enseñé a andar en bicicleta, cuyas victorias celebré y cuyas lágrimas sequé. Sebastián sabe ahora, añadió Valeria, señalando un artículo más pequeño. Confesó todo durante el funeral de su hermano. El fraude, el lavado de dinero, el intento de asesinato contra ti. Todo, excepto mi muerte, porque ahora sabe que no ocurrió. ¿Cómo? Silva le mostró pruebas. Mi pasaporte usado para salir del país. Fotografías recientes. Le ofreció un trato, una confesión completa a cambio de una reducción de condena. ¿Y las autoridades? ¿Qué saben? Oficialmente, sigo muerta. La exhumación reveló que el cuerpo no era el mío, pero la explicación oficial es que hubo una confusión en la morgue, un trágico error administrativo. Silva se encargó de eso. ¿Y yo? Desaparecido.
posiblemente eliminado por el cártel, aunque sin cuerpo para confirmarlo. Otro caso sin resolver en un país lleno de ellos. Así que allí estábamos, muertos para el mundo, fantasmas caminando bajo el sol portugués, existiendo en un espacio liminal entre la verdad y la mentira. El cambio llegó gradualmente, como la primavera que comenzaba a florecer en nuestro jardín. Una tarde, mientras Valeria podaba los rosales que había plantado al llegar, me senté a su lado y pregunté, ¿cómo era ella? ¿Quién? María Dolores, la mujer en tu tumba. Valeria se detuvo, las tijeras suspendidas en el aire. Era maestra jubilada, cáncer terminal, sin hijos, sin hermanos. Me contaba sobre sus alumnos mientras yo le leía por las tardes en el hospital. Hizo una pausa, sus ojos perdidos en el recuerdo. Cuando le conté mi plan, no dudó. Al menos mi cuerpo servirá para algo bueno, dijo. Pero prométeme que no me olvidarás. ¿La ves en tus sueños? Pregunté, recordando cómo Valeria a veces hablaba dormida, pidiendo perdón a alguien invisible. Todas las noches, confesó, volviendo a sus rosas. Le cuento sobre este jardín, sobre nosotros, sobre la justicia que ayudó a traer. Esa noche, por primera vez desde que llegué, dormimos en la misma cama. No hubo pasión, solo el consuelo tranquilo de dos sobrevivientes aferrándose el uno al otro en la oscuridad. Un año después, recibimos la noticia de que Sebastián había sido condenado a 20 años de prisión, no por mi supuesto asesinato, ni por el de su madre, sino por fraude, lavado de dinero y conspiración para cometer asesinato. El Imperio Vargas había sido liquidado, sus activos distribuidos entre acreedores y causas benéficas, tal como Valeria y yo habíamos planeado originalmente. Fue entonces cuando tomamos nuestra decisión. No podíamos seguir viviendo en las sombras, atrapados entre dos mundos. Valeria escribió una larga carta a Silva, revelando toda la verdad, asumiendo toda la responsabilidad. Yo añadí mi firma al final. Estaba listo para enfrentar las consecuencias con ella. La respuesta llegó 3 semanas después. Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. Vivan sus vidas. La justicia ya se ha cumplido. Y así lo hicimos. Adoptamos legalmente nuestras nuevas identidades. Compramos una casa más grande en la costa. Plantamos un jardín de rosas blancas que Valeria llamó el Jardín de María Dolores. Empezamos a dar clases de español a los niños locales. Construimos, paso a paso, una nueva vida. Han pasado 5 años desde aquel funeral donde recibí el mensaje que cambió todo. Hoy, mientras escribo estas líneas en nuestro porche frente al Atlántico, Valeria duerme la siesta en la hamaca. A sus 75 años, sigue siendo la mujer más valiente que he conocido. A mis 73, he aprendido que el amor no es solo ternura y compañía, sino también perdón y reinvención. Nunca regresamos. Nunca visitamos la tumba donde descansa María Dolores bajo el nombre de mi esposa. Nunca vimos a Sebastián cumplir su condena. Esas puertas están cerradas para siempre. Pero cada noche, antes de dormir, encendemos una vela y decimos una oración por todos. Por Eduardo, que eligió la muerte antes que la redención. Por Sebastián, pagando sus crímenes en soledad. Por María Dolores, la extraña que nos dio esta segunda oportunidad. Y por nosotros mismos, 2 ancianos que encontraron la paz después de la tormenta. A veces, nuestros vecinos preguntan por qué 2 personas mayores decidieron empezar de cero en un país extranjero, lejos de todo lo familiar. Valeria siempre responde con una sonrisa. Porque nunca es demasiado tarde para renacer. Y tiene razón. En el ocaso de nuestras vidas, cuando la mayoría se prepara para el final, nosotros encontramos un nuevo comienzo. Un milagro amargo, construido sobre engaños necesarios y verdades dolorosas. Pero un milagro al fin y al cabo. El mensaje que recibí ese día en el funeral, esas palabras imposibles que cambiaron el curso de todo, resultaron ser la verdad más pura en un mundo de mentiras. Sigo viva. No confíes en nadie. Y era cierto. Valeria seguía viva. Y en un mundo donde nuestros propios hijos habían conspirado para matarnos, la confianza se había convertido en un lujo que no podíamos permitirnos, excepto el uno con el otro. Entre nosotros, la confianza renació, como las rosas blancas de nuestro jardín, más fuerte después de la poda, más hermosa después de la tormenta.
Esta es nuestra historia. Una historia de traición y redención, de muerte y renacimiento. La historia de cómo perdí a mi familia, mi país y mi nombre. Pero encontré en el exilio y el perdón, una paz que nunca creí posible. Y si hay una lección en todo esto, es que la vida, incluso en sus momentos más oscuros, siempre guarda sorpresas. Algunas devastadoras, otras milagrosas. El truco es seguir respirando, seguir amando, seguir viviendo, hasta descubrir cuál te espera a la vuelta de la esquina. En mi caso, fue un mensaje imposible en un teléfono durante un funeral. En el tuyo, quién sabe. Pero mantén los ojos abiertos y el corazón listo. Nunca sabes cuándo la vida te enviará tu propio mensaje desde el más allá.